estamos de vuelta después de esta pequeña pausa comercial. Vamos a continuar con nuestra programación aquí en Leche, Carne y Algo Más, el primer programa agrícola del sur de Chile. Antes de irnos a una pausa comercial, le contábamos que el gerente del clúster de la leche, Gonzalo Gompers, nos tiene ya preparado a nuestro panel de expertos, que para esta semana tenemos de invitado a Michelle Junot, del gerente de Apreleche, y a Mario Olivares, de la empresa Coprinsem. Ellos nos van a contar en detalle sobre los sistemas de producción. Así es, Claudia. Aprovecho de darles la bienvenida a todos a este nuevo foro de conversación de su programa Leche, Carne y Algo Más. Hoy día vamos a continuar conversando sobre el tema de sistemas productivos y para eso contamos con un especialista que nos va a contar algunos elementos importantes de los sistemas productivos. Y además contamos con uno de nuestros ya panelistas estables, que es Michelle Junot, gerente de Apreleche. Y además aprovecho de presentarle a este experto que les comenté, que su nombre es Mario Olivares. Él es director de la unidad de transferencia tecnológica de Coprinsem, una cooperativa exitosa, de prestigio, que nació acá en la zona, en el sur de Chile, en Osorno, y que tiene presencia a nivel de todo Chile, donde se desarrolla la ganadería. Bienvenido, Mario. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por participar con nosotros. Como les conté, el tema es los sistemas productivos y ahí queremos entrar de lleno a preguntarle a Mario por qué Coprinsem, que es una cooperativa que todo el mundo relaciona con los servicios, empieza a hacer estos estudios sobre los sistemas productivos. Bueno, nuestra inquietud de participar y desarrollar una investigación en este tema nace de una necesidad de nuestros profesionales que están en terreno interactuando directamente con los productores lecheros y productores de carne también, en que hay una pregunta en el medio y una vieja discusión de qué sistema productivo o qué sistema de producción es mejor o más rentable que el otro, y nosotros necesitábamos tener una postura. En otros países con ganaderías desarrolladas estas definiciones están, nosotros buscamos información nacional, existía pero era bastante antigua y poco práctica, y eso nos llevó a desarrollar esta investigación. Interesante tema. Y entonces, ¿cuáles fueron algunos de los resultados que nacieron a partir de este estudio? Antes de hablar de los resultados, a mí me gustaría explicarle o decir cuál fue nuestro foco, nuestro marco de acción o cuál era el objetivo al que queríamos llegar. Nosotros nos pusimos en una situación ficticia que llegaba a Chile un inversionista extranjero y nos preguntaba qué sistema productivo es el más rentable y en qué me tengo que fijar para escoger un sistema productivo. Entonces nosotros desarrollamos un sistema de trabajo orientado a responder esa pregunta. Y ese foco fue muy importante porque cuando estábamos, este fue un tema bastante polémico, dentro del grupo de trabajo que lo conformamos 8 personas de Coprinsem, nos sirvió para orientarnos y volver a la ruta cuando nos desviábamos de ello. O sea, tenemos que darle respuesta a Linda Jones, que era este inversionista extranjero. Eso nos sirvió para centrarnos. ¿Faltó el tema, solamente pensaron un inversionista extranjero o también inversionistas nacionales que quisieran? No, el inversionista también podía ser nacional, pero era más motivante trabajar con Linda Jones. Probablemente el productor nacional iba a tener un sesgo, iba a ser un poco más apasionado en alguna de las áreas. Por lo tanto, tenía que ser alguien totalmente no contaminado con el tema productivo, ¿no es cierto? Linda Jones no tenía idea. Linda Jones no sabía lo que eran las vacas ni producir leche. Entonces, pero fue importante tener ese foco o tener ese referente para poder situar la discusión que, como les decía, al interior del grupo fue muy apasionada. Entonces nosotros empezamos a trabajar primero con la premisa de identificar, primero ver si habían distintos sistemas productivos en el sur de Chile, o en Chile, pero básicamente en el sur, si existían estos sistemas, si estaban definidos y cómo eran. Y partimos de la base que tenían que ser sistemas rentables. Ajá. Acá ya tuvimos la sesión pasada a 2 productores que nos comentaron sobre sus sistemas productivos. Estuvo el sistema productivo estacional y un sistema productivo más intensivo donde se le da concentrado. ¿Existen otros sistemas productivos aparte de eso? Sí. Nosotros determinamos que en el país existen 5 sistemas productivos
sistemas productivos bien como su nombre lo dice, digamos, valga la redundancia, para producir leche en el país. No, como resultado de nuestro trabajo nosotros definimos y identificamos claramente 5 sistemas productivos. Tuvimos que definir, partimos tratando de, como les decía, la investigación partió, utilizamos el sistema de panel para definirlo y partimos de la base que teníamos que identificar sistemas productivos rentables y replicables. Esa fue la primera meta que nos pusimos. Entonces partimos recogiendo nombres de personas que gente del medio conocía o identificaba o eran referentes. Entrevistamos a un grupo grande de técnicos y productores, de los cuales nos dieron 70 nombres en distintas áreas y algunos de esos nombres se repetían. Y partimos por ir a verlo. Entonces ese fue nuestro primer trabajo. Después de esa lista de nombres le preguntamos a otro grupo de personas cuáles ellos creían que eran los más representativos y ahí llegamos a una lista corta de 9 nombres ubicados en distintas partes del sur de Chile, básicamente en la 10ª región. Esa es la pregunta. Estos cinco modelos que tú reconoces o que de alguna forma diagnosticaron, ¿se refería a nuestra 10ª región, a distintas áreas agroclimáticas, o eso era indistinto a los sistemas productivos? Indistinto a los sistemas productivos. Como producto de esta investigación nosotros vimos que habían sistemas productivos totalmente distintos, ubicados a no más de 2 kilómetros uno de otro. Mira. Entonces, esa fue la primera cosa que nos dimos cuenta, que el área agroclimática no define el sistema productivo. Perfecto. Porque nosotros le buscamos por el lado del clima, del suelo, del precio de la leche. No, la cosa no iba por ahí. Entonces, ¿qué fue lo interesante de nuestra investigación? Es que nosotros nos fijamos que había algo que era común a los sistemas productivos que definimos, y eso era qué porcentaje de la alimentación provenía de la pradera, o qué porcentaje de la alimentación lo cosechan directamente las vacas. Ese fue nuestro primer criterio. Y en ese criterio, en el país hay un consenso bastante amplio. Y la gracia está en que nosotros descubrimos otro criterio de calificación que fue el que nos permitió cruzar y definir los sistemas productivos. Antes de que entremos a definir esos sistemas productivos, la pregunta que todo el mundo espera que si le contestaran a Linda Jones, ¿existe algún sistema más rentable y competitivo que otro? No. ¿Qué categórico? No. ¿Qué categórico? En todos los sistemas hay gente que es rentable, que es competitiva y que está feliz con lo que hace. Fíjate que la cosa no va por ahí. Fíjate que al respecto me llama la atención de una empresa que lleva gestión a muchos campos de acá y que ha premiado por años como mejor rentable distintos sistemas productivos. Así es. Y eso llama mucho la atención. Productores que son muy intensivos en el uso de concentrado y también praderas, productores que usan muy poco concentrado e incluso hay algunos que prácticamente no lo utilizan. Por lo tanto, se suma muy bien a lo que tú estás diciendo. Aquí el tema va por otro lado, al parecer. Así es, efectivamente. O cómo se denominan o cómo llamamos a estos sistemas productivos, porque tú dijiste que no tenían relación ni con el área agroclimática ni con otros factores, o sea, que generalmente se asocian. Y podríamos ir nombrando los sistemas productivos o cómo los definimos o cómo los llamamos. A mí me gustaría seguir con la entrada antes de llegar al plato de fondo, porque el plato de fondo es consecuencia de lo que estamos hablando. Entonces, lo que nosotros también nos dimos cuenta era que habían una serie de cosas que en estos sistemas productivos siempre hay que hacerlas bien. Siempre. Y esas cosas es la reproducción, salud animal, manejo de la alimentación, manejo del personal. Si uno quiere tener un sistema productivo exitoso, esas cosas hay que hacerlas bien independiente del sistema productivo que uno utilice. ¿Tú puedes repetirlas para que los que nos están escuchando recuerden cuáles son los elementos? No recuerdo exactamente cuáles fueron los que consideramos, pero recuerdo los que se me vienen a la memoria ahora, digamos, que era reproducción, que era básico, el manejo de los recursos alimenticios, salud animal, manejo de personal. Carga animal por hectárea probablemente. Está metido dentro de lo que es el manejo. Es interesante porque ese tema de la carga animal fue uno de los puntos conflictivos, porque nosotros partimos definiendo, ok, este es causa o efecto. Claro. La conclusión del grupo fue que la carga animal
Es un efecto, no una causa. Del buen... Exactamente. De hacer bien las cosas. De hacer bien las cosas. O sea,